5:45 p.m. Si salgo de allí sin colapsar ni morir, sería un éxito porque me encontrarían y podrían encontrar a Mike. Nos hallarían a los dos. Saldríamos de ahí. Y veía cómo el clavo se movía y la sangre se congelaba. Me di cuenta lo que indicaba el avance que había hecho. Era un juego psicológico de mostrarme que, aunque era doloroso, lento y aterrador, avanzaba. Tras varios metros y horas infernales, Jim llegó al desplome. Es lo único que lo separa del borde de la grieta. Estaba cerca. Para superarlo y salir con vida, debe arriesgarse. Tenía un problema. No llegaba más allá del borde. No puedo hacerlo. Sube un poco. Pensé, debo hacerlo, no tengo opción. La opción de Jim era intentar subir por el borde del desplome. Si comete un error, caerá hasta morir. Respiré. Logré asegurarme al tornillo superior y quité la piqueta del tornillo inferior para agarrarme. Me di cuenta de que acababa de cometer un grave error. Jim rompió la regla de oro. Se ha atado al pecho en lugar de a la cintura. El arnés me apretaba el pecho, dejándome sin aliento. Una voz me decía que se había terminado, que moriría colgado. Jadeaba intentando respirar. A veces conseguía aliviar un poco el peso fijando una herramienta en la pared. Respiraba y me resbalaba, volviendo a caer sobre el arnés que me apretaba. Debía soltar el tornillo. A menos que encuentre un poco de energía, Jim sabe que le quedan segundos de vida. Cuando miré hacia abajo ya estaba a unos 18 metros. Me di cuenta de que había llegado al límite de lo que creía que podía ser la escalada. Finalmente, habiendo logrado lo que parecía imposible hace unas horas, Jim sabe que le queda poco para llegar y salir. Estaba tan agotado por lo que había hecho. Me pregunté si tendría la fuerza suficiente para poder llegar hacia la superficie. Pero el sol se va poniendo rápidamente y las temperaturas comienzan a caer drásticamente.
Jim se desespera por llegar lo más rápido posible. Y pensé, si puedo escalar libre, podría escalar 4 o 6 metros en minutos. Saldré en un minuto. Sentía mucha energía. Me atraía la idea de que con solo un minuto de energía y esfuerzo, estaría afuera. Escuché la voz de Mike muy clara. Me decía que no lo haga. Me decía que no tenía fuerza y podía resbalar y caer, y se acabaría. No corras riesgo. Esas palabras le marcan la diferencia entre vivir y morir. Sin importar qué tan complicado sea, Jim debe seguir escalando. Ya no podía sostener la piqueta. Ese peso se volvió demasiado para mí. Me estaba quedando con poca energía. 6 p.m. Luego de más de 5 horas escalando 24 metros, alcanza la superficie. Pero a menos que se agarre firmemente a la delgada capa de nieve, podría caer de nuevo dentro de la grieta. No quería creer que podía caer de nuevo al fondo y volvería a donde comencé en el último segundo. No puede terminar así. Y esta voz emocional en mi mente me gritaba que haga algo. Me daba confianza, decía que me lance. Miré justo hacia donde había visto a Mike antes de caer y vi dónde estaba. Había un gran surco en la nieve que me demostró que Mike había luchado muy duro para frenar. Me desaté de la cuerda. Desatando la cuerda que lo conecta con Mike, Tim cumplió con su deber hacia su mejor amigo. Y la familia de Mike podrá llevar su cuerpo a casa. La emoción que reprimí dentro durante más de 5 horas se desbordó. Solo repetí en voz alta, estoy vivo. ¡Aquí! El pedido de auxilio de Jim fue escuchado por 2 guardabosques y voluntarios. Ahí supe que me habían visto. ¡Aquí arriba! Le di un golpe en la cabeza por detrás. De pronto, había una salida de este infierno. En ese momento, solo pensaba en aprovechar lo más nutritivo. Riñones, hígado, corazón, directo al fuego. Comí en silencio y con mucha tristeza, la verdad.
Pero Benedict no puede digerir la carne. La malaria hace que su estómago rechace todo lo que intenta comer. Entonces comprende que acaba de perder su última oportunidad. Día 27. Día 28. Pensé que no podía empeorar, pero empeoró. Estaba tirado en el suelo, retorciéndome del dolor. Mi hígado y mis riñones estaban siendo atacados, y yo solo luchaba por no perder la razón. La malaria de Benedict ha entrado en su fase final y mortal. Los parásitos se multiplican y destruyen sus órganos vitales, haciendo que su cuerpo colapse. En menos de 24 horas, entrará en coma y después morirá. Este era el momento en que todo podía terminar muy, muy rápido. Y sentí un pánico creciente. Tenía que salir de la selva, costara lo que costara. Como sea, tenía que seguir adelante. Y seguir dando un paso tras otro. Seguía adelante, con poco progreso y a veces sin avanzar nada. No podía pensar bien, ni siquiera ver mi brújula. En ese instante pensé, bueno, nunca voy a salir de aquí. Era demasiado grande para enfrentarla y estaba perdiendo esa lucha. Benedict simplemente no puede seguir adelante. Está muy debilitado por la enfermedad. Fue un momento terrible y de soledad total. Pensé, este es el final. Y de repente, entre toda esta desesperación, confusión y esta sensación de estar atrapado, una imagen que nunca voy a olvidar. Vi esta rama cortada. Tenía un corte viejo, de hacía días, pero estaba muy claro que lo había hecho un humano. Me di cuenta de que había varias ramas como esta. Estaba en el límite con el mundo exterior. Comencé a investigar y de repente vi un sendero. Y bastó con verlo para saber que era verdad. Fue muy claro y todavía me emociona. Esta reconexión con el mundo exterior. Lo único que había estado esperando, por lo que recé, lo que imaginé, y fue absolutamente abrumador. Me encontré al fondo de un jardín. Frente a mí había una pequeña cabaña y también había un hombre. Y él simplemente se quedó mirándome, horrorizado. Y es lo último que recuerdo. Está ahora totalmente expuesto al viento helado.
y la temperatura se desploma. Era muy incómodo. Ahora no solo no podía dormir, sino que estaba en una posición demasiado incómoda. Y comencé a pensar que, ya sabes, no creí lograrlo. Primero, estaba tan incómodo y segundo, ya habían dejado de buscarme. Me tumbé a ver la luna. Fue el momento más oscuro. Me sentía muy desanimada. No dormí bien durante todas esas noches. Pensé que había ocurrido algo y que nunca volvería a ver a Charlie. Mientras la noche avanza, expuesto a las temperaturas heladas, Charlie se arriesga a morir de hipotermia. Fue la noche más larga de mi vida. Me mantuve despierto la noche entera, pero no tenía otra opción. Escribí algunas cosas, como un intento de testamento, porque pensaba que todo había terminado. Repartir mis cosas a las personas que conozco y amo es horrible. Día 7. Contra todo pronóstico, Charlie sobrevive la amarga noche. Pero el calvario ha pasado factura. No quería pasar más tiempo en esa roca. Y entonces yo elegí ir por la cornisa. Así que miré al frente lo que tenía que escalar. Y pensé en escribir algunas últimas palabras. Me las arreglé para bajar. Me tomó unos 20 o 30 minutos. Con solo un brazo y 2 pies, esperando lo mejor. Cuando Charlie ya había perdido toda esperanza, encuentra una última posibilidad. Pensé, tal vez pueda hacer algo de fuego. Jamás pensé en encender un fuego. Tal vez podría hacer un incendio que funcionara como señal para los helicópteros u otros excursionistas. No tenía más que revistas viejas. Y tenía unas sandalias de plástico. Pensé, bueno, tal vez hagan humo. Tenía como 3 o 4 cerillos. Mis manos estaban destrozadas. Mi muñeca estaba rota, así que intenté encenderlo con mi mano izquierda. El primer cerillo se encendió, pero no prendió el papel. El segundo cerillo se mojó porque mis dedos estaban completamente mojados. Olvidé qué pasó con el tercero. En ese momento fue cuando decidí que simplemente dormiría. Estaba muy cansado. En su hogar,
El amigo de Charlie, Dave Gra, se preocupa cada vez más por no poder recuperar su cuerpo. Como piloto profesional, decide que necesita involucrarse en la búsqueda para intentar salvar a su amigo. El martes por la noche, creo que desperté varias veces y no podía dejar de pensar en Charlie y que tenía que hacer algo para ayudarlo. Hace 35 años, el hermano de Dave se perdió en una tormenta, siguiendo el mismo camino que Charlie había planeado, y presiente que los helicópteros buscaban en el valle incorrecto. Pensé en el accidente de mi hermano. Si estaba nevando o con viento, era completamente peligroso. Fácilmente podrías perderte. Tuvimos que subir mucho y rodear un poco para poder subir por encima de las montañas. Mirar hacia abajo e intentar buscar entre las rocas a alguien que pudiera estar atrapado allí. Pero esta búsqueda aérea también termina en fracaso. No pude evitar sentirme decepcionado porque no estaba allí. No lo iba a encontrar. No era algo bueno, considerando el clima y el tiempo que había pasado. Después de casi 6 días atrapado solo en una cornisa helada, Charlie perdió toda esperanza de sobrevivir. La muerte incluso se siente como un alivio. Estaba muy deprimido, cansado, hambriento y deshidratado, pensando que ya nadie me buscaba. Así que estaba realmente desesperado. Estaba totalmente entumecido. Ese fue mi punto más bajo. Charlie sabe que los equipos de rescate lo buscan en el lugar equivocado y que nadie lo encontrará. Es solo cuestión de tiempo antes de que muera. Era como un caballo derrotado. Tenía una navaja y pensé terminar con todo. Nunca hubiera hecho eso. Tengo demasiados amigos que me quieren y yo amo la vida. No era manera de irse. Para alguien como yo. A solo semanas de cumplir 50 años, este viaje se suponía que revitalizaría su vida. Ahora, Charlie espera una muerte lenta y agonizante. Escuché un avión. Y me digo, está arriba de mí. Este tipo está casi a mi vista. Agarré la caña de pescar con mi bolsa y la agité de un lado a otro. Estoy aquí. Pasó de largo y no estaba seguro de que me viera. Por aquí. Entonces se da la vuelta y viene directo hacia mí otra vez. Agité mi mochila fuertemente y entonces el piloto hace un saludo con el ala, como el de Guerra de las Galaxias. Y yo solo pensé que era el mejor momento de mi vida. Después de casi una semana atrapado solo en esa cornisa, finalmente encuentran a Charlie Henge,
Siguiendo un instinto, su amigo Dave decidió buscar del lado lejano del paso de montaña, cerca de donde su hermano se había perdido también. Fue increíble. Supongo que podrías describir a Charlie como una aguja en un pajar en las montañas. Y encontré esa aguja en el pajar. He estado en el verano en la cornisa donde se atascó. Y es un lugar bastante aterrador. Charlie pudo haber muerto. Mi experiencia de todo eso es que al final resultó bien. Charlie y yo tenemos un vínculo que no teníamos antes. Y es algo bastante especial. Cuando recibimos la llamada de que habían encontrado a Charlie, fue pura euforia. Ambos nos derrumbamos y podías escuchar la emoción en su voz, que había sido traumático. Así que estaba muy agradecida.